Habla de una situación catastrófica en nuestro país con respecto a la distribución de alimentos, productos alimentarios de parte del régimen de La Habana. Ahora, hablando de todo esto, yo me pregunto en qué momento cesó de existir el periodo especial. Hemos tenido siempre el periodo especial. Hemos estado siempre mal. Hemos ido siempre de mal en peor. Desde el 1959 nuestro país comenzó a ir en decadencia. La decadencia se reflejó en todos los aspectos. Vivimos de la ex Unión Soviética hasta el 1990 y pudimos vivir como sanguijuelas de ese país hasta que se deshizo. Ahora bien, este discurso es nada más para decirles, y he sido siempre criticada por hablar siempre de la misma cosa. La única solución que tiene el pueblo de Cuba para poder reclamar sus derechos, para poder exigir el respeto de las libertades individuales de cada cubano y exigir un cambio de sistema, un cambio de gobierno y la democracia para nuestro país, es salir a las calles a protestar pacíficamente, pidiendo un cambio de sistema, pidiendo un cambio de gobierno. Esa es la única solución que tenemos para salir del aprieto y del apuro en el cual nos encontramos. Y que quede claro que nuestro país desde el 1959 ha ido en decadencia hasta llegar ahora al 2023, que hemos siempre estado en la misma situación y que todo eso que está sucediendo ahora es la enésima maniobra que utilizan las dictaduras para poder manipular las masas. Y no estoy diciendo que no haya escasez de recursos, que no haya escasez de productos alimentarios, pero igual van a sufrir solo los cubanos de a pie. Los ricos cubanos que existen en Cuba y que los hay, como bien la clase dirigente, no van a pasar por este periodo especial, no van a sufrir la opción cero. Entonces tenemos que darnos cuenta que la única solución que tenemos para cambiar esto es que todo el pueblo de Cuba salga a las calles a protestar pacíficamente, exigiendo democracia y un cambio de sistema y un cambio de gobierno. Necesitamos que podamos ir a elecciones, que tengamos elecciones libres donde podamos escoger entre diversos partidos. No podemos tener un solo partido. Escoger entre varios partidos cuál es el partido o el programa de partido que más se preste para nuestro bienestar, porque lo que necesitamos es llevar la nación al desarrollo, al bienestar, para que de verdad no existan personas que necesiten y que vivan en la indigencia. La única solución es salir a las calles y cambiar el sistema, cambiar el gobierno y exigir elecciones libres donde podamos escoger cuál es el plan, el partido que nos presente el plan de gobierno que más nos conviene. Esa es la única solución que yo veo, salir a las calles a protestar pacíficamente y a exigir un cambio de sistema y elecciones libres. Viva Cuba libre. Y esto no se trata de amor ni de odio, o más bien sí, se trata de amor. Viva Cuba libre. Quisiera dar mi opinión acerca de que yo creo que aquí en todo Miami no hay una persona que no haya escuchado estos comentarios. Y creo que estamos hablando de que todo el mundo habla, el otro día escuché el comentario de que todo el mundo habla de que la renta está por el cielo, la comida está por el cielo, y que los salarios no suben. Bueno, voy a dar mi opinión al respecto a esto y espero que nadie se ofenda ni que nadie se sienta ofendido. Mi opinión es la siguiente: la comida no puede bajar porque si antes, por ponerlo a un ejemplo así sencillo, el comerciante de la carne de res, por ejemplo, traía un contenedor a un mercado X, por ejemplo, Presidente, y ese mercado, el contenedor se lo traían cada 15 días y ahora está trayendo un contenedor dos contenedores cada 15 días. Hay demasiada oferta y demanda. Los productos tienen que subir, le echan la culpa al petróleo, pero no es el problema del petróleo. El problema es que ya ese comerciante tiene que invertir el doble del dinero.
Porque imagínate tú obtener 2 contenedores de carne de res equivale a que hay que matar más carne de res, equivale a que hay que invertir más dinero porque hay que volver a crecer las reses con pienso, con 20.000 cosas que sabemos cómo se crían las reses para que se puedan reproducir más rápido y puedan estar lo antes posible en el mercado. Entonces, si tienen más inversiones, turnos extras, más matadores, más cortadores, más procesadores, si tú inviertes más dinero, tú tienes que tener, el producto tiene que subir, es una oferta y demanda, es la economía de este país de economía de consumismo. Si en este país no se consume, la economía va al piso. Entonces, si las cosas se consumen, es como que si tú vendes un producto ahora mismo y el producto tiene buena aceptación en la población, tú vas a subir tu producto. ¿Por qué? Porque empiezas teniendo 10 teléfonos, el teléfono tiene buena calidad, pero ya no vendes 10, vendes 100, tienes que coger y subir tu producto. Bueno, eso es el tema de la comida. Por el tema de la renta. Tienes que subir la renta porque el dueño de la renta tiene que comprar la comida y el de la comida tiene que pagar la renta. Es una cadena que va enlazada y desafortunadamente el que paga los platos rotos somos nosotros. Pero encima de todo, si le sumamos que la sobrepoblación, la inmigración, no solamente de nuestros paisanos cubanos, sino de haitianos, venezolanos, etcétera, mexicanos, y todos los que están llegando a los Estados Unidos, porque si Estados Unidos la economía está mala, usted se puede imaginar de ahí para abajo cómo va a estar la economía y siguen llegando a este país. Entonces, imagínate tú, si tú ahora mismo tienes un condominio de apartamentos y el condominio de apartamentos tienes 10 apartamentos disponibles y prácticamente se te llenan al momento, ya no tienes cupo. Entonces cuando se te va a hacer uno, ¿qué tú vas a decir? Espérate, que no es viviendo en todo Miami. Ya un edificio, cuando llegué a este país, un edificio costaba 500, que sobre los 500, 700 dólares, hace 16 años atrás. Ahora un edificio está costando 1.200 pesos. Como si fuera el precio de un apartamento. Y no los hay. Porque es que está llegando tantas personas, tantos inmigrantes, que cada inmigrante está ocupando el espacio. Y no se asusten el día de mañana cuando tengamos que vivir tipo Cuba, que el cubano tiene que recoger a su primo, a su familia, a todo el mundo, pues, y vamos a tener que respirar unos arriba del otro porque no lo vas a dejar en la calle. Y encima de todo eso, el salario nunca va a aumentar. Por lo menos aquí en Miami nunca va a aumentar porque todo lo que está entrando por la frontera es carne fresca, es mano de obra fresca, saludable. Esa gente viene con deseo de comerse el mundo porque muchos traen deuda, otros no traen deuda, pero otros vienen con deseo de echar para adelante y otros vienen con deseo de decir, tengo que ayudar a mi mamá, a mi papá, todo el mundo está en Cuba y le da lo mismo trabajar por 5, por 8 que por 10. Y está afectando que ya está aquí, porque en definitiva cuando tú estás trabajando por 12 pesos y te botan mañana del trabajo y te van a decir, no, mañana aparece alguien. Y ese alguien cuando van a contratar la jefa de recursos humanos le va a decir, el trabajo que tengo es a 8 pesos, 9 pesos la hora. Y el hombre lo va a coger porque lo que hace falta es buscar dinero para pagar sus cosas, para ayudar a su familia. No seamos ciegos, mi gente. Que la cosa a nivel mundial, no solamente en Cuba, las cosas a nivel mundial se están poniendo cada vez catastróficas y difíciles. Y a medida que se vayan emigrando más personas, a medida que van entrando más personas, a medida que las cosas sigan sucediendo, van a seguir sucediendo más cosas. Las rentas van a seguir subiendo y la comida va a seguir subiendo, nos guste o no nos guste. Y el salario va a seguir siendo el mismo. Gracias, bendiciones, mucha salud, espero que les guste mi comentario y mi humilde opinión. Gracias.